بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أخيه سيدنا موسى وعيسى وأبنا سيدنا إبراهيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته والإكثار من ذكره بكرة وعشيا فهو القائل في كتابه اللذيذ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. Las alabanzas a Allah, el Señor de los mundos, el Creador de los cielos y la tierra, el Señor del trono grande, el más misericordioso, el Todopoderoso. Él es quien da la guía, Él es quien da la vida y la muerte. Le agradecemos por hacernos creyentes, por darnos la guía recta, el Corán y la Sunna, el método del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah bendiga al profeta Muhammad, a su padre Abraham, a sus hermanos Moisés y Jesús, a todos los profetas, a sus compañeros y seguidores justos. Atestigo que no hay un Dios, no hay un solo Dios más que Allah. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y último mensajero. Él dio el mensaje completo y perfecto, el mensaje del Islam. Atestigo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comunicó el mensaje de Allah tal y como lo recibió, sin ningún cambio y sin esconder nada. Él dio el buen consejo a la humanidad, trajo al mundo el conocimiento, la fe y la paz. Y llevó a la gente desde la oscuridad y la ignorancia. Que Allah bendiga al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quien siga su mensaje tendrá el éxito en esta vida, y quien lo rechace tendrá la pérdida en esta vida y en la otra. Hermanos y hermanas, mantengan la piedad y el temor de Allah. Mantengan su recuerdo, su temor, su dhikr, para obtener sus bendiciones, la paz y la bendición que Él nos prometió. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: quienes crean, aquellos cuyos corazones se tranquilicen con el recuerdo de Allah, así por el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos con la segunda khutbah de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y comenzamos con la boda de sus padres. Que cuando Abdullah creció, pidió como esposa a Amina, la hija de Wahid, y su padre ya había muerto unos años antes, pero Amina había quedado bajo la tutela de su hermano Wahid, sucesor de su padre y de la tribu. Dice que Abdul Muttalib, después de arreglar la boda de Abdullah con Amina, él pidió también en matrimonio a Hala y le fue concedida, y se hicieron todos los preparativos para poder celebrar la boda doble. Se dice que los matrimonios se dieron cita en el año 569 de la era cristiana. Dice que este año fue conocido como el año del elefante, pues en este año también nacería nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la unión de Abdullah y Amina. En el año 570 en Yemen estaba un gobierno de Abisinia, y el rey se llamaba Abraham, apodado el Desnarigado. Se dice que quiso hacer una catedral mucho más grande y mucho más lujosa que la Kaaba, para que la gente dejara de peregrinar hacia la Meca y que la gente empezara a peregrinar hacia allá. Se dijo que trajo mármol de uno de los templos abandonados de Saba, que puso cruces de oro y de plata, y que hizo púlpitos de ébano y de marfil. Todo esto con la intención de desviar los peregrinos para allá. Pero dice que una persona de la tribu de Kinana, relacionados con los del Quraysh, el propósito fue de ir hasta esta catedral para poder profanarla y regresar. Se dice que esta persona llegó y que defecó en la catedral y se regresó. Cuando Abraham se entera de lo que sucede, pues se molesta y convoca a su ejército, y entre ellos une varios elefantes, y había un elefante mucho más grande de lo normal, de nombre Mahmud. Y se dice que este vocablo no estaba en
en la palabra de los abisinios, sino que más bien era como una arabización de la palabra mamut, y se cree que fuera esta la última especie de mamut. Dice que los Quraysh y otras tribus hicieron también un consenso para ver si podían entrar a la guerra con ellos, pero se abstuvieron, dijeron que mejor no. Dice, al amanecer al día siguiente se juntó el ejército a las afueras de Meca, y el que guiaba a los elefantes era Nufail ibn Habib, y cuando se colocan en la hilera para poder desfilar y destruir a la Kaaba, le dice que le habla al elefante, y lo agacha y le dice al oído, dice, siéntate Mahmud y regresa a salvo por donde has venido, estás en la tierra sagrada de Allah. Se dice que en ese momento Mahmud se echó junto con los demás elefantes, lo golpearon, lo picaron, le pegaron con palos y no se levantó. Se dice que los guiaron hacia Yemen, inmediatamente se levantaron, y los guiaban para otros lados y se levantaban, caminaban, pero una vez que ellos mismos los volvían a voltear hacia la Meca, se postraban y no avanzaban. En ese preciso momento se empezó a escuchar un ruido y vino una bandada de pájaros del aire, del mar. Se dice que estos pájaros tenían en el pico y en las patas pequeños trozos de arcilla, como del tamaño de los chícharos, y se dice que eran muy duros porque habían sido cocinados con el fuego del infierno. Y también hay relatos del profeta Muhammad SAW donde dice que cada pedazo de piedra, cada guijarro, tenía escrito el nombre de la persona a la que le iba dirigida. Entonces dice que viene la parvada y se llena el cielo, todo negro completamente, y empieza a soltar las piedras, y en donde iban cayendo iban inmediatamente aniquilando a las personas. Hay relatos donde dice que también llegaron a perforar las cotas de malla. Y todo esto es confirmado por Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. En la sura del elefante dice, ¿no has visto lo que hizo tu Señor con los del elefante? ¿Acaso no hizo que su estratagema fracasara, enviando con ellos los pájaros en sucesivas bandadas, quienes los arrojaban piedras de arcilla, dejándolos como paja carcomida? Ibn Masud dijo, cuando los pájaros arrojaron las piedras, Allah subhanahu wa ta'ala envió un viento intempestuoso e hizo aumentar la fuerza y la dureza de las piedras, de tal forma que cada piedra que caía sobre la persona lo aniquilaba al instante. De entre la gente que iba en el ejército a derribar la Kaaba, había una persona llamado Nufail ibn Habib, y fue el único de todo el ejército que aceptó el Islam. Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, había estado en Siria y en Palestina, donde estaba comerciando, pero a su regreso pasó y se detuvo en Yatrib. Se dice que se quedó en casa de su abuela y ahí enfermó. Posteriormente la caravana llegó hasta Meca, en donde informaron que se había quedado Abdullah, y mandaron a Harith, a su hermano, para que fuera por él a recogerlo. Y cuando llegan y pregunta a él, a su familia, lo saluda, pues él ya recibe la respuesta del pésame de que había muerto Abdullah. Pero cuando se entera Amina, es lógico que se sintió muy triste. Y pues entre esa tristeza sabía que la única felicidad que la podía llenar en esos momentos era que estaba embarazada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dice que ella era consciente de lo que llevaba en su vientre, y que escuchó una voz que le dijo, en tu seno llevas al Señor de este pueblo. Cuando nazca, lo pongo bajo tu protección del uno, contra el mal de los que envidian. Y luego pone el nombre Muhammad. Pasaron unas semanas y nace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día 12 de Rabi al-Awwal del año 53 antes de la Égira. Esto equivale al año 569 de la era cristiana. Dice que Amina se encontraba en su casa y envió un mensaje a Abdul Muttalib, a su suegro, y le pidió que fuera a ver a su nieto. Dice que lo toma el Abdul Muttalib y se lo lleva a la Meca y lo introduce a la casa sagrada y hace una súplica pidiendo por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era costumbre de los árabes en ese entonces de mandar a sus hijos a las tribus beduinas para que aprendieran ahí la elocuencia de la poesía, porque algo de lo que más apreciaban los árabes en ese tiempo era la poesía. Y pues, aunque los árabes no sabían leer, en las tribus de los beduinos podían aprender a la poesía. Y cada generación mandaba a sus hijos para allá porque había problemas con la mortalidad de los niños, había una alta incidencia de que los niños murieran.
Allah nos haga de los creyentes, ponga sinceridad en nuestros corazones, que nos haga de los justos y de los rectos, que nos deje acercarnos a Él con obras de forma sincera y con el mejor de los actos. Dear brothers and sisters, we begin with the second part of the khutbah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we begin with the wedding of the parents of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The marriage took place as established in the year 569 of the Christian era. The one following this was the year of the elephant. That year, with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be born the fruit of the union of Abdullah and Amina. In the year 570, Yemen was under the rule of Abyssinia. The viceroy of Yemen was an Abyssinian named Abraha, nicknamed the Noseless. In Sana'a, he built a magnificent cathedral in the hope that it would replace Mecca and a great place of pilgrimage for all Arabia. A man from the Kinana, a tribe related to the Quraysh, went to Sana'a to the deliberate purpose of decorating the church, which he did one night, returning safely to his people. Some sources say that he defecated in the church. When Abraham found out about it, he swore that as reverence he would destroy the Kaaba. After the preparation were made, he set out of Mecca with a large army, at the forefront of which he placed an elephant named Mahmud, who stood out for his bulk among the other elephants. At the dawn the next day, Abraham prepared to enter Mecca. He arranged his elephants and formed his army determined to destroy the Kaaba, and he then returned to Yemen. When they directed the elephants towards Mecca, Nufal ibn Habib, elephant's guide, intervened, saying in the air of the head of the elephants, called Mahmud, sit down Mahmud, and return safely. The way you came, you are on the holy land of Allah. They insisted that they get up, prodding them, but they continued to refuse. Then they put them on the direction of the Yemen and got up immediately, and saw in all directions except in the direction of the Kaaba, which they fell to the ground again. Suddenly, to the west, the sky blackened, and a strange sound was heard, its volume increasing as a great wave for darkness from the direction of the sea engulfed them and the sky above them, as far as the cold sea became dark, filled with birds. This is confirmed in his holy book. Have you not seen what your Lord did with those of the elephant? Did he make his strange stratagem fail, sending against them birds in successive flocks, who threw clay stones at them, leaving them like rotten straw? Ibn Masud said about the Al-Layya, when the birds threw the stones, Allah subhanahu wa ta'ala sent a mighty wind that increased the strength and hardness of the stones in such a way that a stone falling in someone would annihilate him instantly. Abdullah was at his family's house in Yathrib. He had fallen ill of later died, but Amina was aware of a light inside her, and one on the seeker voice that said to her, in your bosom you carry the Lord of this town, and when he is born, said, they place him under the protection of the One, against the evil of those who invite. The name is Muhammad. A few weeks later, the boy sallallahu alaihi wasallam was born according to commonly accepted sources. The Prophet's birthday was Monday, the 12th of the month of Rabi al-Awwal, in the year 53 before the Hijrah, corresponding to the year 569 on the Christian era. Shortly after the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was sent to the desert to his education, as it was custom of Meccan Arabs.
May Allah make us believers, put sincerity in our hearts, make us righteous, give us straight guidance, and let us approach Him sincerely and with the best of deeds. إن في ذلك لذاك عليما كان الله كلب وألقى والسميع وهو شهيد وقل قولي الله فله استغفار الله عز وجل لي ولكم واستغفروه إنه هو غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم الغيب وشهادة أحمده وأشكره واستهديه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه فهو القائل في كتابه اللذيذ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Alabado sea Allah, el conocedor de lo invisible y lo atestiguado. Le alabamos, le agradecemos buscamos su guía, buscamos su perdón. Atestigo que no hay más Dios que Allah y que nuestro maestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue su siervo y su último mensajero. Oh Allah, bendice a nuestro maestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a su familia y sus compañeros hasta el día del juicio. Adoren a Allah, mantengan el temor de Allah. Sabemos que Él nos oye y nos ve. Mantengan su recuerdo. Pues dijo en su querido libro, recuérdenme que yo los recordaré. Agradézcanme y no sean ingratos conmigo. Algunas de las tribus que tenían gran reputación en la lactancia era una de las tribus llamadas Banu Sa'd ibn Bakr, y ahí fue donde Amina confió la crianza de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a una de estas señoras llamada Halima. Y la madre de leche pues también era considerada como parte de la familia, puesto que para el que lo amamantaba era considerado como su madre, y los hijos que ella tenía eran considerados también parte de la familia, como si fueran sus propios hermanos de sangre. Y un día cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su hermano de lactancia estaban pastoreando algunas ovejas detrás de las carpas, llegó corriendo y les gritó a sus padres, dice: mi hermano Quraishi, dos hombres vestidos de blanco se lo han llevado y lo han tumbado, le han abierto el pecho y están hurgando en él con sus manos. Sus padres fueron y lo encontraron de pie, pero su cara estaba muy pálida, y le preguntaron que qué le sucedía. Y él dijo: dos hombres vestidos de blanco se acercaron a mí, me tumbaron y me abrieron el pecho. Halima y su marido Harith empezaron a buscar sobre el cuerpo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ver si había algo que les diera la señal de que le habían abierto el pecho, pero no tenía nada, y lo único que tenía pues era la marca de la profecía en la espalda, en medio de los dos omóplatos, que era una figura como ovalada que estaba un poco resaltada. Era lo único que tenía, como si hubiera sido puesto por una ventosa. Dice que en los años posteriores el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo confirma ya con más detalles, que dijo: vinieron hacia mí dos hombres vestidos de blanco con una jofaina de oro llena de nieve. Entonces me tendieron y abriéndome el pecho me sacaron el corazón, igualmente lo metieron y le extrajeron de él un coágulo negro que arrojaron lejos, y luego lavaron mi corazón y mi pecho con nieve. Y en el Corán aparece la siguiente sura, donde confirma la abertura del pecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si acaso no te hemos abierto el pecho y te hemos librado de la carga que pesaba sobre tu espalda, y hemos puesto tu mención en un lugar elevado, porque es cierto, junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto a la dificultad hay facilidad. En este episodio milagroso conocido como la abertura del pecho, el niño dejó el desierto para volver a regresar con su madre y con su abuelo a Meca, pero una vez que entraron se les perdió el profeta Muhammad y pues lo buscaron hasta encontrarlo. Vamos a ver un poquito sobre estas aleyas que vimos de Surat Al-Sharh. Dice: ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Dice que si no nos han abierto el pecho al Islam, o sea, al conocimiento, a la sabiduría. Si al momento que nos abren el pecho nos los ensanchan con la sabiduría y el conocimiento. Y en esto, un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de Ibn Mas'ud, que dijo, preguntaron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: ¿es que el pecho se puede abrir? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: sí, y se ensancha. Y le volvieron a preguntar: ¿hay alguna señal de ello? Y le dijo: sí, apártense de la casa seductora, es decir, la dunya. Tengan tendencia hacia la casa eterna y la disposición para la muerte antes de que llegue la muerte.
Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de la vida mundana, trabajar en ella, pero no estar dentro de ella. Tenemos que buscar nuestro sustento, pero nunca dejar de ver hacia el ájira, que es realmente nuestra recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala nos la va a dar. Dice, ¿acaso aquel quien Allah le ha abierto el pecho al Islam de forma está iluminado por una luz que viene de su Señor? Nosotros sabemos, cuando nosotros no éramos musulmanes, realmente cuando aceptamos y entendemos el Islam es una luz que nos llega por obra y gracia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es como si tuviéramos una pesadumbre, una suciedad en todo el cuerpo y nos elimináramos totalmente de eso y empezáramos a radiar. Por eso cambiamos totalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de ver la vida. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino a mí un ángel y me abrió el corazón. Él me extrajo un cuajarón negro de sangre y dijo, tu corazón es fuerte, tus ojos son perspicaces, tus oídos son oyentes. Tú eres Muhammad, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Tu lengua es veraz, tu alma serena, tu porte completo y tú eres recto. Cuando dijo la ley, y no te hemos librado de la carga, es decir, que le libraron de la carga de la jahiliya, de todas las faltas pasadas y venideras. Dice que para que Allah perdonara sus faltas pasadas y venideras en la sura de la conquista. Dice que pesaba sobre tu espalda, y dicen que pesaba de tal forma las faltas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la espalda que hasta se alcanzaba a escuchar un gemido. Y dijo en la ley también, y te hemos librado de la carga, es decir, del peso de la profecía, junto con la preocupación y de la preocupación de la gente que estaba cerca del profeta Muhammad. Dijo que te hemos preservado del sufrimiento de la carga pesada y te hemos protegido en 40 años antes de la profecía. Y también la ley dice, y hemos puesto tu mención en un lugar elevado. Es decir, que este lugar elevado está en el Adán y en el Iqama. Y se relató de Ibn Abbas que dijo, le dice, tú eres el recordado conmigo en la llamada a la oración, en el Iqama, en el Tashahud, en el día del Jumu'ah sobre los mímbares, en el día del Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, en los 3 días después del Hajj, en el día de Arafat, cuando se arrojan las piedras en Mina, en las colinas de Safa y Marwa, en la petición del matrimonio, en todo el oriente y occidente de la tierra, y aunque un hombre adorara a Allah subhanahu wa ta'ala, creyera en el jardín, en el fuego y todo lo demás, si no creyera ni atestiguara que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y su mensajero, sería considerado como infiel. Y también dijo que es decir, que hemos ensalzado su recuerdo, como lo hemos mencionado en los libros anteriores, y pues sabemos que los libros anteriores, pues desgraciadamente, la gente, por ser inicuos y por querer ponerse en el lugar de Allah, cambiaron las escrituras y eliminaron el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dice la ley también, pues ciertamente que con la dificultad viene la facilidad. Ciertamente con la dificultad viene la facilidad. Aquí lo reafirma porque ciertamente podemos tener la facilidad ya sea en esta vida o en la otra. Y en el tafsir dice que lo más seguro es que la facilidad la vamos a obtener en la otra vida, sin que Allah subhanahu wa ta'ala deje de considerar que nosotros podamos tener la facilidad en esta vida. La ley hace referencia a una promesa general de todos los creyentes, como ya lo dije. Y dice que con la dificultad fue la salida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca y la facilidad cuando regresa a conquistar la Meca con los 10.000 hombres a su lado. Que Allah nos dé la guía y no nos deje alejarnos de ella, que nos haga de los creyentes, de los sinceros, de los justos, que nos deje acercarnos a Él con obras buenas. Que Allah bendiga al profeta Muhammad, a todos los profetas, a sus compañeros y a sus seguidores justos. Que Allah nos guíe al camino recto al seguir la Sunnah y el Corán. Praise be to Allah, the knower of the unseen and the witness. We praise and thank Him. We seek His guidance and seek His forgiveness. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and His messenger. Allah bless our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions until the day of judgment. Amina entrusts her son to a woman from the Banu Sa'ad bin Bakr, tribe named Halima. One day, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his foster brother were herding the lambs behind the tents, his brother came running to the place where the parents were and said, "My Qurayshi brother, 2 men dressed in white have taken him. They have knocked him down, they have opened his chest, and they are digging with their hands.
His parents went and found him standing up, but his face was very polite. They asked him, "What is the matter with you, my son?" He answered, "Two men dressed in white approached me, knocked me down, and opened my chest. Halima and Harith, her husband, took it everywhere, but there was no sign of the men, no blood, no or wanted to corroborate that the two children had said. No matter how any question they were asked, they would not retract their words or modify them at any point. Even more, there was not even the trace of a scar on the chest in his adoptive son, nor any defect in his perfect little body. The only somewhat unusual feature was in the middle of her back, between her two shoulders, a small but unmistakable oval mark in which the flesh was slightly raised as if it had been produced by a suction cup, but he had it from birth. The later years, the Prophet will describe the event in more detail. Two men dressed in white came towards me, with a golden basin full of snow. Then they helped me out, and opening my chest, they took out my hair. Likewise, they cut it open and extract from it a black cloth that they threw away. Then they washed my hair and chest with snow. The following surah appears in the Quran. Have we not opened your chest, and we freed you from the burden? What waited on your back, and we have put your mention in a high place, because it is true that next to the difficulty there is ease. Yes, next to the difficulty there is ease. It's important that we look a little more closely than the previous verses. We have not opened your chest, that is, we have not opened your chest to Islam. They asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that the chest can be opened. He replied, yes, and it witnessed. They asked again, is there any sign of that? He said, yes, turn away from the seductive house, the world, the sentencing towards the eternal house, readiness for death before death comes, and have we freed you from the burden. That is, we have discharged you from your faults that weighed on your back. That is, they weighed him in such a way that his mount could be heard. And we have freed you from the burden. It was said, we have freed you from the evils of Jahiliyyah, on the faults of your people, together with the concern of our hurt to them. We have preserved you from the suffering on the heavy load, and we have protected you in the 40 years before the prophecy from all starting until the revelation came down to do, and you are pure and clean of dread of fear. And we have put your mention in a high place, that is, in the two calls, in the Adhan and the Iqama. It's related from Ibn Abbas that he said to him, you are remembered with me in the call of the prayer, the Iqama and the Tashahud, on the day of the Jum'ah and the Mimbaris, on the day of Eid al-Fitr and Eid al-Adha, in the 3 days after the Hajj and the Hajj of Arafah, when stones are thrown in Mina, in the hills of Safa in Marwa, and the Marius petition, and throughout the east and west of the earth. And even if man worships Allah Most High, believers in the garden, fire and everything else, but does not testify that Muhammad is the messenger of Allah, he will not benefit from anything and will be considered unfaithful kafir. Well, certainly with difficult comes easy. Indeed, with difficult comes easy. That is, after the narrowness, there will be expansion and help. Next, the phrase is repeated to give the greater affirmation and forcefulness. Hermanos, antes de terminar la khutbah,
Les quiero recomendar que el día 9 es muy recomendado de ayunar. Es el día previo al Eid al-Adha, inshallah. Sería el día martes, si todo sale bien, inshallah. El miércoles tendremos la fiesta del Eid. Igual si alguien les puede traducir a los hermanos después, inshallah. May Allah guide us and not let us stray from it. Make us sincere, just and upright. Let's approach him with good deeds. May Allah bless the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the prophets, their families, their companions, and the righteous followers. May Allah guide us to the right path to follow the Quran and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة المؤمنون يعلم أن الله تعالى صلى وسلم على نبيه وأمرنا بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى فأمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيت النبي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها
شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.